Sean bienvenidos todos a este primer live de Tres Razones para Ver. Como muchos ya saben, este es un programa en el cual nos hemos unido Turicine, Choloflix, perdón, y Claqueta Play, el cual es un programa exclusivo para poder hablar y analizar el cine ecuatoriano. Y exactamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a estar conversando con dos cineastas ecuatorianos conocidos como los hermanos Soasti. Son dos cineastas que tienen un documental bastante interesante llamado Tras la sombra del niño del terror, que es este documental que trata sobre la captura de Juan Fernando Hermosa, que era este asesino serial que causó terror en los años 90 en el país. Y bueno, ya para dar un poco de arranque a la cosa, doy el paso a Felipe de Turicine para que nos demos una bienvenida y arrancamos con este live. Sean todos bienvenidos. Hola, querido amigo Douglas, gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar esta noche con nosotros. Gracias, Vladimir, gracias, Marco, por compartir un espacio más del cine nacional. Y como tú lo decías, efectivamente, querido Douglas, nos unimos Turicine, Claqueta Play y Choloflix para hacer de esto realidad. Y decirles a las personas que nos están viendo que a lo largo de la transmisión pueden hacer sus preguntas para que los hermanos Soasti puedan responderles y conocer un poco más del documental que, como tú lo decías, está en la página oficial www.choloflix.es. Ahí está efectivamente el documental en el cual pueden ustedes verlo gratuitamente. Así que, Douglas, pues nada, el espacio es tuyo y hermanos Soasti, bienvenidos. Sí, bueno, arrancamos entonces con esta entrevista con los hermanos Soasti. Pero antes de todo, quisiera darle también el paso a ellos para que se presenten un poco primero, nos cuenten un poco sobre cómo están, dónde están en este momento y así luego pasamos con esto de las preguntas. ¿Podemos empezar con cualquiera? ¿Quiere hacerlo primero? Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto estar presente compartiendo en esta charla, en esta conversa sobre el documental y la plataforma en donde se está distribuyendo y conversar de todo aspecto sobre la producción que hicimos. Un gusto. Vladimir Soasti, yo estoy desde Boston y pues igual me acompaña mi hermano Marco, que ya lo sabe. Marco. Sí, hola, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con Cholo Films y Claqueta y todos los muchachos. Gracias por la invitación. Yo me encuentro acá en Quito, dispuesto a colaborar con lo que ustedes gusten, preguntas, anécdotas, lo que sea. Estamos a la orden aquí para esta noche al público poder complacer. Perfecto, chicos. Entonces, nada, sin más tiempo que perder, arrancamos con las preguntas. Bueno, como todos saben, chicos, los hermanos Soasti son dos cineastas ecuatorianos que hicieron en el 2012 o 2013, creo que fue, que salió este documental, el cual tiene un tema bastante interesante, que es nada más que el primer asesino en serie de Ecuador, el cual es un caso bastante curioso porque de alguna u otra forma era un menor de edad. Entonces, creo que es bastante interesante el tema que maneja el documental y no por nada es uno de los documentales más vistos en la plataforma Choloflix. Y bueno, es importante saber un poco esto, pero bueno, vamos a entrar un poco en materia ya para que la gente se pueda interesar un poco más de cómo fue este proceso de realizar este documental. Así que empecemos un poco por la génesis de este proyecto. Bueno, yo sé que ustedes son hermanos y que desde sus inicios han estado haciendo trabajos y cine, es lo que les ha movido siempre, pero ¿cómo nace esta historia de hacer este documental sobre Juan Fernando Hermosa? Si de alguna u otra forma es una historia bastante particular y polémica, pero es bastante complicado realizar este tipo de trabajos, más que todo porque tiene mucho que ver con la ley y asesinatos y todo esto es un tema bastante fuerte. Así que le doy el paso a ustedes para que nos cuenten un poco de eso y ahí vamos siguiendo avanzando con las preguntas, ¿ok? El que le quiera contestar, seguir. Claro, con gusto, gracias. Mira, esto comenzó, sí, exactamente, nosotros nos ha encantado siempre contar historias policíacas desde que empezamos mismos, siempre nos llamó la atención
y queríamos contar una historia pues que haya sido de conmoción social, más que todo que tenga este tinte policíaco, ¿no? Esta cacería humana, esta cacería al asesino en serie más joven en la historia del Ecuador, ¿no? Entonces, con mi hermano, pues hace más de 10 años nos embarcamos en esta aventura, con un presupuesto súper limitado, pero teníamos la historia en las manos. Muchas generaciones de atrás, de los 90, deben acordarse de este caso de Juan Fernando Hermoso, el niño del terror. Pero lo que nosotros quisimos hacer, chicos, es no más dar apología al crimen, sino más bien contar la historia detrás del escenario de los policías, qué hicieron, cómo lo hicieron, dónde lo hicieron, de qué forma lo hicieron. Entonces a eso se basó el argumento de todo el documental, a contar la historia de los policías que lograron identificar, capturar y poner en manos de la ley al asesino en serie más joven de la historia del Ecuador. Ok, perfecto. Y eso es una de las cosas que es bastante interesante, y yo he visto que muchas personas exactamente hablan de eso, que no es que en este documental vas a ver la historia del asesino, de cómo se hizo asesino, sino que vemos la otra parte, que directamente es desde el punto de vista de las personas que lo capturaron. Y exactamente creo que eso también es uno de los puntos más complicados al momento de contar esta historia, porque estamos hablando de policías y de cosas secretas, en el cual no es muy fácil acceder a ese tipo de información. Y eso va a mi segunda pregunta en este caso, es ¿cómo fue este proceso de filmar a los policías y a la vez también que les dejen acceder a información que muchas veces es confidencial porque tienen grabaciones, tienen archivos? Entonces, ¿cómo fue este proceso de acercarse a ellos y decirles, vamos a contar esta historia, queremos que nos ayuden? Claro, bueno, creo que ahí te puedo ayudar yo. Esa fue la parte más difícil en realidad, porque, o sea, tú sabes que unos muchachos jóvenes que querían contar una historia, ¿no es cierto?, de dar a conocer el trabajo arduo de la policía, se nos complicó muchísimo. Tuvimos que golpear puertas desde coroneles de policía hasta policías de tropa. Se nos complicó demasiado, pero nosotros no pudimos dejar ahí nuestro sueño ahí en vano. Entonces tuvimos que estar golpea puertas hasta que se nos dio. Una cosa, nosotros cuando el documental quisimos comentar es porque nosotros venimos de familia policía, ¿sí? Familia policial. Entonces, desde muy pequeños nuestros padres, mi padre era policía, teníamos nuestros tíos que eran policías y contaban ellos historias. Entonces eso nos interesó mucho a nosotros, queríamos saber lo que es el trabajo policial. En el momento cuando conversamos con Vladimir digamos, ¿por qué no contar una historia cómo el trabajo duro que hace la policía, ¿no es cierto? Entonces decidimos hacer esto. Vimos que la noticia impactante que tiene este asesino en serie que dio en el Ecuador, pues fue muy impactante para la sociedad. Entonces decidimos contar esta historia por el tema netamente de la familia policial que venimos nosotros. Ok, perfecto. Y eso creo que es uno de los principales motivos también por el cuales ustedes quieran hacer esta película, porque de una u otra forma creo que ya nace desde su casa directamente, desde su familia, y el tema de la policía, yo creo que de alguna u otra forma también es otro punto de vista que a la vez también vuelve interesante esta historia, porque sí, es desde el punto de vista totalmente policial. Pero bueno, vamos andando un poco en el proceso ya de realización de este documental. Ok, ustedes sí, exactamente, tuvieron que ir a hablar con los policías, pero antes de ustedes acercarse a ellos, ¿cómo fue este proceso de preproducción, de producción, ya directamente, ya hablando del rodaje? ¿Ustedes fueron a rodar ya con un guión realizado, una escaleta o una investigación aparte? ¿Cómo fue este proceso ya del proceso de buscar las sombras de Juan Fernando Hermoso? Claro, el proceso, mira, el proceso duró 4 años en total. 4 años entre investigación. Primero nos invertimos tiempo, como 2 años de tiempo invertimos en
pura investigación en hablar con las fuentes, familiares, policías, recaudar documentos, probar si la información era veraz. Entonces, solo en 2 años de investigación, pues empezamos a ver a quién íbamos a entrevistar. No teníamos un guión todavía, es muy curioso y esto puede servirles quizás a la gente que le interese hacer documentales. En nuestro caso no teníamos el guión, teníamos la idea que queríamos contar, pero primero queríamos juntar a todos los que íbamos a entrevistar, a todos los que iban a dar testimonios como policías, familias de las víctimas, el papá de Hermosa y otros periodistas. Entonces, de lo que ya recabamos toda la información, citamos a todos para el rodaje. El rodaje lo hicimos en 2 partes, entonces rodamos con un banco de preguntas, obviamente, y también dando libertad a los entrevistados para que hablen en la forma más auténtica. Y con eso ya Marco y yo fuimos, pues, una vez rodado todo eso, fuimos y nos sentamos a ver nuevamente qué es lo que teníamos, y ahí empezamos a escribir el guión. Ok, esto va así, la introducción, esto va acá, tenemos los audios de archivos, vamos a poner esto acá. Entonces, eso fue el proceso. 4 años, filmamos en Quito, filmamos en Shushufindi, filmamos cuando era la cárcel de máxima seguridad en el ex penal García Moreno, filmamos, como te decía, con familiares de las víctimas, con los policías. Entonces, un total de 4 años entre preproducción, producción y postproducción. Y todo igual, de alguna u otra forma, era totalmente independiente. O sea, ya sin un tipo de fondo, sin algún tipo de auspicio, es directamente un documental independiente suyo, todo el proceso. O sea, es totalmente es un proceso de cacería por querer contar esta historia. Y eso creo que es una de las cosas que también se puede aplaudir de ustedes de este trabajo, en realidad. Pero bueno, vamos continuando un poco con estas preguntas. Ya ahorita que me acabas de decir que ya, ok, luego de este proceso de filmar, de crear los archivos, porque exactamente el documental está armado a base de archivos, de sonidos, de voces en off. Entonces, de alguna u otra forma, el documental se vuelve un trabajo totalmente también periodístico, más que todo, porque eso es lo que yo sentía al ver el trabajo, sentía que veía un documental de alguna u otra forma con toques periodísticos, porque no todas las imágenes que veía no sé exactamente si todas las imágenes eran de archivo o eran fotos, sino que sé que algunas de ustedes también la han grabado, porque hay cosas que parecen que hayan sido como dramatizadas. No sé, cuéntanos un poco de este proceso ya de armar el largometraje, ya una vez que tenían todos los archivos. ¿Cómo fue este proceso ya de montar el largometraje, decidir desde el inicio, lo voy a contar con una voz en off, con los archivos mostrándolos, o cómo fue este proceso ya directamente de armar la película? Un dato curioso que te puedo decir con lo que mencionas, sí, no teníamos recursos en realidad, nada, no había una empresa o grande produciendo esto. Marco y yo decidimos hacerlo con los ahorros que teníamos. Vamos a contar esta historia, vamos a reunir algo de dinero para ver equipos. Si tú ves, como tú dices, en la filmación, en el rodaje, no ves técnicamente, todavía ahí no teníamos HD, High Definition, ni nada de eso, sino que utilizamos lo que teníamos a la mano, equipos prácticamente no tan profesionales, pero eso no iba a ser un impedimento para querer nosotros contar esta historia. Pero sí, sabíamos las debilidades en realidad. Okay, ¿qué nos hace falta? Equipo. No tenemos equipo sofisticado, bueno, pero ¿qué? Debemos invertir en una buena investigación. No somos periodistas, ojo, pero nos encanta escribir. Entonces, teníamos que resolver la situación en que al menos si no vamos a tener buen equipo, pues igual lo normal es pégate bien a la investigación, escribe un buen guión, la estructura, cómo va a ir el documental. Entonces, esa es la parte que nos tocó hacer, porque como te digo, súper limitados en recursos, súper limitados, una cámara, 2 cámaras, un pequeño micrófono, una laptop para editar, pero la investigación sí fue súper fuerte. Tomamos tiempo hacerlo, entonces con eso ya pudimos armar, y quizás ya ustedes ven en la narrativa, y claro, sí también hicimos dramatizaciones.
Al último decidimos, si ustedes se dan cuenta, hay un poquito de dramatización porque no le queríamos quitar el protagonismo y la autenticidad de cómo narra el protagonista la historia. Pues no le queríamos poner encima muchas cosas porque solo verlo a él nomás ya te hacías la película, como la historia, como él iba contando. Ajá. Correcto, entiendo totalmente. Y ya hablando directamente ya de este proceso de organización, ya hasta el corte final ya de la película en sí, finalmente algo de lo que vemos en este documental, ¿qué fue lo que se quedó afuera de estos archivos que no se puede ver en la película y que ustedes de alguna otra forma le hubiesen gustado poner? Porque finalmente es un documental que es largo en realidad, porque no es muy regular ver un documental de casi 2 horas. En realidad, por lo general, los documentales llegan hasta 50 minutos, máximo 1 hora. Entonces, es un bastante trabajo en realidad. ¿Qué fue lo que ustedes dijeron? Ay, esto no hubiese gustado poner, o se tuvo que quitar por alguna razón? Lo que se decidió dejar fuera es la información que no fue corroborada, o sea, no dimos nunca supimos si es que era verdad o mentira. Como dijimos, nuestra inversión, la mayor inversión fue que buscar, tener cosas que sean inéditas y reales, ¿cierto? Entonces, lo importante era eso, sacar cosas que sean netamente sobre el caso, que sean comprobadas, que sean, la policía utilizó cosas así, tanto como los audios y las fotografías y cosas así que pusimos eso. De ahí información que no fue corroborada, entonces esa es la que dejamos por fuera, digamos. Ok. Sí, Querían que toda la información sea del todo verdad. Claro, porque ¿Verdad? sí nos contaron varias cosas que son impactantes en realidad, o sea, pero para eso también tienes que probar, o sea, okay, ¿cómo sé que es verdad? ¿O cómo sé que esto? Entonces, del lado de la policía nos contó cosas inimaginables en realidad, cosas que te dan un shock, pero eso solo quedaba en, yo escuché esto, a mí me dijeron esto, y era súper interesante, o sea, wow, deberíamos, pero no podíamos, no era responsable poner eso. Entonces sí se nos quedó mucho material fuera, por eso mismo lo que dice Marco, no pudimos corroborar si era verdad, entonces no vale, dejémoslo Perdón, fuera, no no lo comprobamos, comprobamos, no lo claro. comprobamos, o sea, como no fue comprobado, entonces decidimos dejar afuera por el simple hecho que no, como dijo Vladimir, o sea, como yo escuché, dijeron así, entonces no sale para una historia creíble, entonces pues dije, voy a dejar Correcto. Y de afuera eso. alguna u otra forma también es algo ético de su parte el querer contar la verdad y no maquillarla de alguna otra forma para que la película tenga una audiencia o pegue del todo, sino que la idea era contar la verdad. Bueno, entonces el tiempo ha pasado demasiado rápido. Voy a dar el paso a Felipe en este momento para que nos dé unos anuncios y ahí continuamos. Efectivamente, gracias Douglas por tus palabras, gracias Vladimir y gracias Marco por estar con nosotros. Y en pocos minutos vamos a entrar a un pequeño segmento que hemos denominado Sin Medios de por Medio, en el cual nosotros lo que buscamos es que la gente que ya vio el documental y que ya vio nuestra reseña en nuestro canal de YouTube, así que les recomiendo por favor a todos los que están viendo que vayan al canal de YouTube y busquen el canal 3 Razones para Ver. Ahí nosotros anteriormente a esta entrevista, ya realizamos una crítica con el equipo de Cholo Flix, con el equipo de Turicine y con el equipo de Claqueta Play. Por favor, así que Nerea, J, me encantaría que pasemos con los videos para poder avanzar un poco con la dinámica del programa. Y así también recordarles a la gente que está viéndolo en este momento, pueden ir haciendo sus preguntas. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Aro y tengo un par de preguntas para los hermanos Oasti. La primera de ellas, ¿cuál fue su motivación para que escogieran precisamente este caso de Juan Fernando Hermosa y llevarlo al cine? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la razón por la que ustedes decidieron poner al final del documental foto del rostro desfigurado del niño del terror y la duración del mismo? Muchísimas gracias. ¡Te amo, Feli!
esa fue nuestra primera pregunta. No sé quién de ustedes le quiera contestar. Y vamos. Creo que puedo yo. La primera pregunta, la razón, como dijimos, o sea, contar una historia policial, venimos de familia policial, en realidad, o sea, sí, porque o sea, hacer conocer el trabajo de la policía. O sea, recuérdese que como en la década de los 90, la policía estaba devastada, estaba de bajada, porque en ese tiempo justo hubo el caso de los hermanos Restrepo y cosas así. Entonces la policía era donde, o sea, nadie creía en la policía, en el trabajo policial, nadie daba crédito a un trabajo policial. Entonces, o sea, ojo, que tampoco que nosotros queríamos sacar héroes, ¿no? Por el trabajo, pero, o sea, sí queríamos dejar en alto, o sea, el nombre de la gente que hace eso para poder capturar a las personas malas, ¿no? Esa fue la idea de... Sigamos con la segunda pregunta, sí, claro, para continuar. Claro, muy válida la pregunta y sí súper controvertida porque a veces puede dar un giro en torno al amarillismo, el cual tengo conciencia de eso y esa puedo tomar responsabilidad yo porque sí, Marco sí me dijo, ponemos y fue o sea, la responsabilidad me dice, no, vamos, o sea, no por el amarillismo, créeme, no por vender, sino porque de corazón algo me decía, mira, si ponemos esto, la gente va a decir, mira cómo puede acabar una persona así si es que se mete en este tipo de problemas. Esa fue la razón que lo puse, porque sí, a la final sí hubo una discusión ahí de que si lo ponemos o no, pero al final seguí mi intuición, dije, no, o sea, que ojalá que den el mensaje de que, mira, esto puede sucederte si vas a ese mundo. Así puedes acabar si te adentras de este mundo del crimen. Correcto, de alguna otra forma eso ya pasa a ser algo también que puede dejar el documental y eso me parece importante. Pasemos al segundo video entonces, chicos, para continuar con estas preguntas del público. Hola, me gustaría saber por qué decidieron hacer el documental desde el punto de vista de este teniente de la policía, en lugar de centrarse un poco más en la familia tal vez de Juan Fernando Hermosa. Nos dicen mismo como la hermana fue terriblemente importante para su vida, pero además de una pequeña entrevista con su padre, nunca sabemos más acerca de qué piensa su familia o cómo era realmente él en su vida personal. Tampoco nunca vemos ninguna entrevista a los miembros de la banda del terror en la actualidad, que creo que sería interesante ver cómo han cambiado, han crecido, qué piensan acerca de lo que ocurrió. Y también quisiera saber por qué fueron tan poco críticos con respecto a cómo la policía llevó a cabo este operativo, porque inclusive nos menciona como la madre de Juan Fernando Hermosa fue asesinada por un operativo muy mal llevado, donde hubieron varios abusos de poder, y nunca hay realmente una reflexión más crítica al respecto, y nunca se cuestiona a ese teniente sobre los métodos que tomó para conseguir cerrar el caso, sobre cómo golpeaba a los chicos que eran menores de edad, cómo los tuvo retenidos sin en realidad tener ningún cargo aún formulado, los tenía en secreto. Creo que hubiera sido interesante también cuestionar cómo la Policía Nacional llevó a cabo este operativo, los abusos de poder que hubieron. Entonces me gustaría saber por qué se sesgaron un poco en ese aspecto. Bueno, esta pregunta es bastante extensa, creo que ya una parte ya la sabemos, que fue la primera pregunta. ¿Alguna parte de esta gran pregunta que ustedes quieran responder específicamente, chicos? Lo hacemos de uno. Ya, mira, alguien que no sabe, algo que, como dice, ¿por qué nos centramos en lo policíaco? Una anécdota súper rapidita. Cuando yo tenía 15 años, cuando fue la captura del niño del terror, y eso es lo que nos llevó también a contar, en la rueda de prensa que se presentó, los oficiales de inteligencia, uno de ellos era un familiar de nosotros, que nosotros no sabíamos, nunca supimos que él era agente secreto. Y ahí es que cuando nace este gusto también de las historias policíacas, ¿no? Pero al margen de todo esto, o sea, mira, hay que entender una cosa, no somos periodistas para criticar el trabajo que hicieron bien o mal, sí contar la historia, ¿no? Como storytellers, como escritores, pero entendemos la pregunta sobre
como que dice usted, se sesgan solo contando lo bonito de la policía. Es que no es lo bonito, todo es feo en realidad, todo es horrible, y nuestro papel no es criticarlo, sino contarlo. Otra cosa que, para hacerlo rapidísimo, es por qué no contamos la parte de lo de los chicos. Acuérdense que es una historia policial y sí le dimos de enfoque desde el principio mismo para que sea una historia policial. Eso quiere decir que no nos íbamos a enfocar en nada de, más que la historia, pero no en los personajes de Hermosa, ni de la pandilla del terror. No, porque ya de por gusto quisimos hacer una historia policial. Ahora, si quieren ver la versión con los chicos, también tenemos, o sea, hay. O sea, años después ya se comunicaron la pandilla del terror y ya hay un podcast que hicimos, que es prácticamente la segunda parte del documental, con lo que esta chica nos pregunta. Ahí van a escuchar las respuestas. Ahí tenemos las respuestas de los chicos. Ahí hablamos con uno de los integrantes. El podcast se llama Antes de Morir. Búsquenlo. Es totalmente la versión del documental, pero contada con lo de los chicos. Ok, muy bien. Pasemos al tercer video, chicos. Yo creo que eso quedó bastante claro, sí. Para continuar. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Celia. Quiero felicitarles por su trayectoria y quiero hacerles también dos preguntas. La primera, ¿cuál es la causa que les llevó a ustedes a realizar este documental cuando en el país existen más personajes que por su personalidad o actos son muy comentados? Y la segunda, ¿qué es lo que ustedes descubrieron que antes no lo sabían al hacer este documental? Muchas gracias y saludos. Ok, ¿alguien de ustedes quiere responder a esta pregunta? Démosle paso a Marco en este momento. Sí, claro. Bueno, lo que descubrimos, en realidad, la primera pregunta ya está aclarada prácticamente. Sí. Entonces, lo que en realidad descubrimos fue lo que ya comentó Vladimir. O sea, nosotros nunca supimos que un familiar nuestro, un tío nuestro directamente, que él iba a nuestra casa todo el tiempo, estaba ahí. Él estaba dentro de la investigación, él era un agente secreto, o sea, porque cuando él llegaba, nosotros jamás no nos imaginamos eso, que él estaba dentro del grupo, del COI que formó el mayor Terán. Entonces, para nosotros, cuando ya hay la captura, entonces, wow, y nuestro tío está ahí, él fue parte de eso. Eso fue lo sorprendente cuando empezamos la investigación, cuando ya terminamos en realidad también y todo. Eso fue lo más agradable para nosotros, porque, o sea, si lo hubiéramos sabido, capaz que no lo hacíamos, pero como fue grato para nosotros, o sea, sabíamos, o sea, hicimos algo sin saberlo, pero miren, ahora ahí está la respuesta de lo que, por qué lo hicimos, pero sin saberlo. Realmente creo que eso es una de las cosas mágicas que te da el documental. Bueno, pasemos al siguiente video, chicos, para que nos alcance todo el tiempo. Hola, mi nombre es José Alfredo Carrera y una pregunta que tengo es si hubo algún personaje o algún momento durante el documental en el cual les hubiera gustado haber investigado o profundizar más y que ahora en retrospectiva se dan cuenta que les gustaría hacerlo o les hubiera gustado hacerlo. Es una pregunta bastante interesante, Vladimir. Sí, sin duda nos quedamos con más ganas de saber del mayor Terán, del protagonista. Es un personaje que no acabas de conocerlo. O sea, nosotros cuando nos dijeron del mayor Terán, esto fue también un shock, porque nos dijeron, mira, ustedes tienen que entrevistar al mayor Terán, el jefe del operativo. Cuando nos dijeron oficial, jefe de inteligencia, que fue el fundador de la UNACE, que estuvo en el FBI, que esto, o sea, nos dieron un currículum inmenso, y nosotros nos imaginamos, wow, un oficial, pero de 2 metros, de guapo, alto, todo lo que tú quieras decir, ¿no? Pero cuando lo conocimos en persona, o sea, era todo lo contrario, era un hombre de baja estatura, no parecía, o sea, tú le ves y no parecía para nada, era muy pequeñito, era súper jovial, y las historias que nos contaba, pues queríamos adentrarnos más, entonces sí me gustaría estudiarlo más. Si yo hiciera una película sobre esta historia, de seguro él sería también el protagonista, porque tiene muchas historias, no solo investigó el caso del niño del terror,
Él también estuvo en los testimonios de Daniel Camargo Barbosa, que fue un asesino también en serial. Le sacó testimonios, estuvo con el monstruo de Machala también. O sea, él tenía una trayectoria inmensa en este tipo de historias. Entonces, me gustaría seguir conociéndolo más, ¿no? En la psicología del personaje o cómo más explotarlo para pues, poder seguir contando más historias sobre él. Claro, yo creo que eso también es bastante interesante de los puntos de vista que han tomado en este documental, y creo que este es el trabajo que ustedes han hecho que de alguna otra forma les deja más ganas de hacer otras cosas. Pues puede ser un futuro documental solamente del mayor. Pero bueno, esta ha sido nuestra última pregunta, chicos. El tiempo se nos va a agotar en este momento, pero ya para ir cerrando un poco, igual, antes de que nada, quiero agradecerles por su tiempo y su presencia para hablar sobre su documental. Y para cerrar un poco toda esta entrevista, estas preguntas, a mí me gustaría preguntarles, les voy a hacer dos preguntas en una, y una de ellas es, para ustedes, como directores y creadores de este documental, ¿por qué es importante para los ecuatorianos ver este documental y conocer esa historia de Juan Fernando Hermosa? Y la otra siguiente pregunta es, ¿qué se viene después de ustedes? ¿Cuál es el siguiente trabajo de los hermanos Soasti? Para ver si la podemos hablar después en una próxima entrevista. Ok, la primera pregunta, o sea, el tema de la enseñanza que quedaría de esto es para los jóvenes, ¿no? En realidad, porque tú sabes que Juan Fernando Hermosa empezó su carrera delictiva desde muy chico, 13 años, entonces, él en realidad que traen, este tipo de vida trae tres cosas, o sea, hospital, cárcel o muerte. Entonces, y nosotros ya sabemos lo que ocurrió con él, los chicos, o sea, la idea es que, o sea, no al asesino o al criminal, no hacerlo como un superhéroe, o sea, no tomar el ejemplo de él, sino ver el otro lado, a dónde va a terminar, a dónde va a parar, cómo va a terminar. O sea, su familia se quedó, dejó a su familia abandonada, igual su padre sufrieron mucho cuando él estuvo detenido y cosas así. Entonces, eso que los jóvenes reflexionen eso, que la vida delictiva no va a llegar a nada bueno, como mencioné, a tres cosas: hospital, cárcel o muerte, lo que terminó Juan Fernando. Sí, con el otro, respecto a lo que estamos haciendo, bueno, tenemos la gran fortuna de dedicarnos a lo que más queremos, lo que es escribir, producir, dirigir. Actualmente estamos escribiendo historias, tenemos un proyecto de una novela gráfica que se llama La Escuela del Crimen, que también hicimos un cortometraje. Estamos escribiendo para otros proyectos cinematográficos también. Sí tenemos el plan, o sea, no diríamos, o sea, una de las metas también de este documental es que algún día se haga realidad hacer la ficción también, la película, ¿no? ¿Cuándo? No sabemos, ¿dónde? No sabemos, pero de que la vamos a hacer, créanlo, la vamos a hacer. Perfecto, y eso sería un trabajo bastante interesante, porque aunque no crean, los asesinos en series están en boga y en Netflix podemos encontrar muchos de esos documentales. Y bueno, eso ha sido todo, chicos. En realidad, nuevamente les agradezco a todos que nos están viendo, a ustedes por su tiempo, y quiero recordarles que este es un programa que se llama 3 Razones para Ver, que viene gracias a Turicine, Choloflix y Claqueta Play. Les recomiendo seguirnos en Instagram, a cada una de nuestras cuentas, y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Le doy el paso a Felipe ya para culminar esto. Muchas gracias, Vladimir, Marcos, a toda la gente que pudo haber hecho posible este programa, este primer en live. Así que no se olviden de seguir a Choloflix para que vean todas las películas y sobre todo este documental que es buenísimo, es recomendable. Por nuestra parte, muchísimas gracias por todo y hasta una próxima oportunidad. Gracias, chicos, un placer.